Hola a todos y bienvenidos una vez más a este programa Nuestra Experiencia Atea, el programa donde promovemos el ateísmo positivo y denunciamos los males de las religiones. Hoy, en una sección más de Los peligros de la religión, hablaremos sobre la mentalidad de culto, que ha provocado estragos en Estados Unidos en estos días. Antes de comenzar, debo enfatizar que Nuestra Experiencia Atea es un show políticamente neutral y por lo tanto no indagaremos en temas políticos en este programa. Acá lo que revisaremos es cómo el comportamiento de culto, que es muy común en las religiones, daña a las sociedades en general, y hoy nos enfocaremos específicamente en Trump porque es el caso más reciente e interesante de analizar que ha ocurrido. Sin más que decir entonces, comencemos. Ya pasó la primera semana del 2001 y la verdad este año no decepciona. Continúa el estrés del año pasado entre todos y en una semana ya los poderes del mundo comienzan a preocuparnos. El COVID tiene una nueva cepa, más peligrosa que nunca dando vueltas. Elon Musk ha sido nombrado el hombre más rico del mundo. Y, como se habrán dado cuenta por este programa, Trump sigue con sus acusaciones sin fundamento y estas han logrado que sus fans ataquen el propio Capitolio norteamericano, en un intento desesperado de realizar un golpe de Estado sin precedentes en Estados Unidos. Aunque hay que admitirlo, después de todos los golpes que Estados Unidos ha provocado en otros países, ya era hora de que les tocara. Y bueno, es este último hecho el que impulsa el capítulo de hoy. Menciono a Elon Musk y a Donald Trump porque ambos han sido noticias esta semana y además ambos son millonarios, no muy honestos por otra parte, que con un gran carisma han generado una enorme fanaticada en internet. Ellos tienen su propio culto. Pero no se preocupe, señor Musk, hoy no es su turno, hoy todo es sobre Trump, ya le llegará a usted. Y hoy hablaremos sobre Trump, que ha tornado su culto en algo peligroso, ya que ha incitado acciones violentas, que ya esta semana lamentablemente cobró 5 víctimas fatales, y no mencionaré otras muertes que ha provocado por su irresponsabilidad o de las cuales ha sido responsable al incitar al odio entre las personas. Pero más de algún periodista fue atacado y uno incluso asesinado hace 4 años debido a declaraciones de Trump. Pero insisto, lamentablemente no pude encontrar fuentes para ello, así que lo obviaré de lo que mencionaré hoy sobre Trump. Recordemos que Trump repetidamente ha atacado a los medios de comunicación por hacer su trabajo. Ha llamado noticias falsas a diversos noticiarios solamente por informar lo que hace. Donald Trump pareciera tener un enemigo en la prensa, excepto por Fox News, que son los únicos que le han creado un culto de adoración y no reportan hechos tan vergonzosos como, por ejemplo, cuando Trump decidió dibujar con un plumón en un mapa en lugar de admitir que se había equivocado sobre la ruta que había seguido un huracán. Fue algo vergonzoso ya que utilizó un mapa impreso para hablarle a todo el país diciendo, miren, yo no me había equivocado y claramente había dibujado con un plumón que ni siquiera es del mismo color. Por favor, señor Trump, no se avergüence a sí mismo. Pero bueno, esta es mi entrada perfecta para hablar de lo que es la mentalidad de culto y para hablar de cómo estas personas van a defender al líder de su culto sin importar lo que esto haga. Pero, ¿qué es la mentalidad de culto? Quizás han escuchado la frase beber el Kool-Aid. Si no la conocen, esta hace referencia a creer en algo ciegamente, y tiene un trágico precedente en el 18 de noviembre de 1978. Todo esto por las acciones de este sujeto, Jim Jones, un carismático pastor quien creó su propio culto y se llevó a todos sus seguidores a su propio rancho, al cual llamó Jamestown. Link en la descripción del video. En este lugar se le lavaba el cerebro a las personas. Entre las muchas prácticas conocidas, él realizaba simulacros de suicidios masivos, bajo la premisa de encontrar traidores entre quienes no quisieran cometer el acto. Esta y varias otras formas de tortura psicológica a la cual sometía a sus seguidores lograron que obtuviese la obediencia absoluta de la mayoría de ellos. El 17 de noviembre, un congresista estadounidense llamado Leo Ryan fue con un par de periodistas a dicho pueblo para entrevistar a sus compatriotas que estaban en el culto. Algunas cosas salieron a la luz. Algunas de las personas adentro no estaban felices y deseaban irse junto con Ryan. Jones consideró esto la traición máxima y decidió asesinar al congresista con la ayuda de sus seguidores. Los periodistas también fueron asesinados, así como aquellos que intentaron huir con ellos. Después de esto, obligó a todas las personas a beber Kool-Aid, el cual no era un jugo, sino que en realidad era un veneno, el cual acabó asesinando a 913 personas, casi 1000 víctimas en una sola noche por este fanático religioso, forjando así el ejemplo más claro y famoso de por qué los cultos son tan peligrosos para las personas.
En lo personal, he mencionado que las religiones son simplemente cultos con grandes cantidades de seguidores y de que esa es la única diferencia que tienen, ya que las estrategias que utilizan son muy similares, sobre todo si leemos en la Biblia donde constantemente se amenaza a las personas para que tengan miedo a un infierno y así tengan que ir constantemente a la iglesia. Sin embargo, se me ha hecho saber que los cultos en sí no solamente son más pequeños, sino que normalmente duran menos tiempo debido a que son más extremos en su forma de actuar. Adicionalmente, no todos los cultos van a ser religiosos, también pueden ser políticos o económicos, como los dos casos actuales que mencioné al principio del video. Entonces queda la pregunta, ¿cuál es el modo de actuar de los cultos? Pues bien, pensemos en las religiones como si fuesen los católicos en general, que a veces van a misa los domingos, otras veces se olvidan de la religión, etc. Mientras que los cultos van a ser más cercanos al actuar evangélico. No pueden dejar pasar una semana sin visitar el lugar de adoración y están dispuestos a dar su 10% aunque ellos no tengan que comer. El culto en general requiere un gran compromiso de parte de los miembros y va a mantener una jerarquía estricta. Normalmente va a estar formado por la cabeza, que va a ser en general solamente un líder, y luego un círculo muy cercano a esta persona. Este círculo cercano es el que le va a estar hablando al resto de las personas, las cuales siempre van a tener la esperanza de llegar a dicho círculo. Adicionalmente, estas otras personas van a estar reclutando a más personas constantemente. Algo que todos los cultos tienen en común es que hay un líder que siempre les hace ver a sus seguidores que todos los demás mienten y solamente ellos tienen la razón y la verdad. ¿Les suena parecido? Además, ellos son los únicos que tienen la verdad en las manos y ellos son los únicos con la solución para los problemas que las personas tienen. Por favor, díganme que estoy siendo lo suficientemente obvio con esto. Otra gran característica de los cultos es que se le convence a las personas de que cualquier persona que dude del culto es un traidor, y que además todos los miembros tienen el mundo en su contra, ya sea por envidia, porque los demás quieren tener lo que ellos quieren, o porque si por ejemplo el líder ofrece una salvación, el mundo no quiere que estas personas se salven. Es por esto que todo el mundo va a estar en contra de las personas del culto. Todo el mundo va a odiar a esas personas y si alguien dentro del culto se atreve a cuestionar al líder, se está convirtiendo en una de estas personas envidiosas o que quiere traer a las demás personas del culto abajo con ellos. Como dije, algo que todos los cultos tienen es un líder carismático. Sé que yo no le veo carisma a Trump, pero tiene que ser porque no he caído bajo su hechizo, ya que sus seguidores parecen verle cierto encanto y por algo lo siguen. Los cultos, en general, van a ir dirigidos a personas desesperadas, que están pasando por momentos graves o difíciles o que se sienten perdidos. El líder normalmente les va a entregar una solución que nadie más les puede entregar. El caso de Estados Unidos es bastante triste. Acá el capitalismo les ha lavado la mente a las personas en este sentido. Cualquier persona que sea pobre, nos dice el sueño americano, puede llegar a ser millonario. Por lo tanto, todas las personas pobres no se ven a sí mismos como pobres, se ven como personas en camino a ser millonarios. Ellos no ven en Donald Trump a un sujeto que ha manipulado la economía para hacerse rico él mientras envía a las demás personas a la pobreza. No, ellos ven en Donald Trump a alguien trabajador. ¿Por qué se les ha enseñado eso? El sueño americano dice que si eres pobre y trabajas duro vas a ser rico. Y la gente cree eso. No se da cuenta de las trabas que ponen las personas millonarias ni cómo la mayoría de los millonarios solamente son ricos porque tienen padres ricos. Donald Trump es el ejemplo perfecto de esto, Elon Musk es el ejemplo perfecto de esto, personas millonarias que vienen de padres millonarios y luego hicieron su fortuna a través de distintos negocios, cosas que el pobre promedio jamás va a poder. Pero ¿qué sucede? Se le enseña a las personas de que no, si ellos son pobres, lamentablemente son pobres porque quieren. Supongo que ya han oído esa frase antes, el pobre es pobre porque quiere. La utilizan mucho los políticos, la utilizan mucho personas que no se ven a sí mismos como pobres a pesar de ser pobres. Ellos creen que son ricos en proceso. Por lo tanto, en Estados Unidos la gente está desesperada, ya que hay muchos pobres, que insisto, se ven a sí mismos como ricos en procesos y que aún no pueden llegar a esa riqueza que les pertenece. Y la economía está en un estado tan deplorable en Estados Unidos que las personas están desesperadas, como ya mencioné, pero Donald Trump les ofrece algo. Les dice, gente, ustedes no son pobres porque ustedes no trabajen.
No, ustedes tienen un enemigo. Todos esos inmigrantes que entran sin papeles a trabajar les quitan el trabajo a ustedes y por eso ustedes no tienen trabajo. Y acá, Donald Trump lo que hace es tomar la desesperación de todas estas personas y les entrega un enemigo común. Genera un sentimiento xenofóbico hacia personas que van a trabajar y los culpa a ellos de la pobreza de las personas. En pocas palabras, todas estas personas que creen que por derecho van a llegar a ser ricos si se esfuerzan, están viendo ahora que, hey, yo sí me esfuerzo. Solamente hay un enemigo que evita que yo pueda ganar el dinero que merezco. Y Donald Trump, ¿qué les promete? Me voy a deshacer de ese enemigo. Así es como Donald Trump acusa a todos los países mexicanos, que es como se refiere Trump o Fox a cualquier nación donde se hable español, como el enemigo absoluto donde está lleno de narcotraficantes y todo el tipo de criminales que puedan imaginarse y que son los que, según él, ha convencido a sus seguidores, llevan toda la pobreza a Estados Unidos. Es el chivo expiatorio perfecto, ya que lamentablemente muchos latinos sí se creen el sueño americano y también van a hacer lo mismo. También van a Estados Unidos con la idea de que trabajando allá pueden hacerse ricos. Y ni siquiera ricos. Hay países latinoamericanos tan pobres en los cuales si se van a Estados Unidos a hacer el trabajo más mal pagado, van a ganar mucho más de lo que ganarían haciendo un trabajo que requiera un título en su país. Con esto Donald Trump tiene el chivo expiatorio perfecto. Las personas se hunden en sus deudas y están en un sistema tan caro que el enfermarse les va a costar una pequeña fortuna. Estas personas están a una infección de perderlo absolutamente todo. Trump culpa a los inmigrantes y les ofrece la solución. Incluso les ofrece un muro que supuestamente iba a pagar México. Y las personas le creyeron. A ese nivel es como Trump lleva la mentalidad de culto, de ser un líder que le ofrece a las personas una solución que nadie más les puede ofrecer. Y este es solo el primer ejemplo de lo que voy a hablar. Los cultos funcionan manipulando la mente de las personas. La idea del culto es hacerte sentir culpable y prometerte cosas. Pero además hay una idea de si todos a tu alrededor hacen algo y tú no, entonces debe haber algo mal contigo. Así es como familias completas entran en un culto y refuerzan constantemente el comportamiento de los que los rodean, ya que si todos los demás actúan de cierto modo en el culto, tú estarás mal si no lo estás haciendo. En pocas palabras, presión social, para evitar que utilices el pensamiento crítico y así quedes atrapado en las mentiras del líder carismático al cual terminarás defendiendo, sin importar lo horrible que este líder sea o las horribles cosas que haga, ya que tú no quieres ir contra el grupo y el líder ya te advirtió que las personas externas van a estar en tu contra y querrán ponerte en contra de él y de todo lo que tú crees. Para que no se me vaya a acusar de estar inventando cosas, como es común con este sujeto y con sus seguidores, voy a citar a un experto en el tema, Steven Hassan, un experto en salud mental y experto en cultos después de haber sido parte de uno, escribió un libro llamado El culto de Trump, link en la descripción. En este libro, Hassan describe diversas características que tienen en común muchos líderes de culto. Originalmente en este video iba a dividir el video en dos partes. Primero, hablar sobre cómo los líderes de los cultos van a utilizar el lenguaje como un arma y segundo, cuáles son los objetivos de estos líderes y qué hacen para alcanzarlos. Como es algo muy extenso, he decidido que para este primer episodio solamente voy a referirme a la parte del lenguaje y dejaré todo lo demás para el segundo episodio de la próxima semana. Ahora bien, comencemos con mi favorita que es el lenguaje. Donald Trump es famoso por utilizar palabras cortas y palabras fuertes. Es famoso por sus horribles comentarios contra las demás personas. Él siempre va a utilizar palabras que están cargadas de un sentimiento específico. Por ejemplo, cuando hablaba de Hillary Clinton, él siempre se refería a ella como Crook Hillary, o cuando se refería al coronavirus, siempre lo llamaba el China Virus. ¿Por qué? Porque Trump lo que hace es entregar un fuerte mensaje cargado de emoción que las personas van a internalizar. En estos dos casos, el mensaje era claro. Estas personas son malas. El virus es creado por China. Le entrega a las personas una idea a través de una frase simple que ellas pueden internalizar. ¿Cuál es el objetivo de este uso del lenguaje? Lo que Trump desea es lograr una respuesta emocional en quien lo escuche. You are fake news es un ejemplo perfecto de esto. Todos conocen esta frase. Trump constantemente llama a los medios mentirosos cada vez que reportan algo vergonzoso que él hace. Esto es parte de la fórmula de culto. Los líderes de culto necesitan mantener su jerarquía y necesitan que las personas crean que todos les mienten.
En este caso, las personas están constantemente viendo las noticias y Trump, a través de ellas, los convence de que las mismas noticias le están mintiendo. Cuando Trump dice que la prensa miente, cuando Trump manipula la información a través de Twitter, él siempre va a utilizar este tipo de lenguaje. ¿Por qué? Porque lo que necesita es que estas palabras lleguen al inconsciente de las personas. ¿Por qué el inconsciente? Porque lo que Trump está haciendo es utilizar el lenguaje como si fuese una verdadera arma de guerra. Donald Trump adicionalmente habla en forma muy simple. Habla al nivel de un niño de tercero de primaria. ¿Por qué? Porque como dije, necesita entregar palabras simples, frases simples y un tema simple dicho en forma simple. Adicionalmente, otra estrategia impresionante que utiliza es la de repetición. Por ejemplo, fíjense cómo en este video Donald Trump va a repetir la misma frase, muy simple, al menos 2 veces cada vez. We owe $19 trillion. Our country's a mess. And you can't do that to the party. You really can't. You can't do that to the party. Bomb, 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 bomb. I want security for this country. Okay? I want security. We don't need that. We don't need that. I'm angry. I'm angry. That's my dream. That's my dream. Como ven, cualquier idea que Trump entrega va a ser siempre muy básica y la repetición va a ser constante. Una palabra base, llena de un sentimiento específico, llena de un contexto específico, repetida una y otra vez. Trump no le está hablando a las personas, le está hablando al inconsciente de las personas. Es muy triste, pero la frase repite una mentira y esta se volverá realidad queda más que demostrada con el comportamiento de Trump. Trump, como cualquier líder de culto, siempre está repitiendo una y otra vez para que sea el inconsciente el que internalice y se quede con la información. La información no se le entrega directamente a las personas, se le entrega al inconsciente de estos. Un paralelo interesante es que los golpeadores y abusadores de mujeres utilizan estas tácticas contra ellas y por ello para las mujeres es tan difícil salir de una relación abusiva, porque su pareja las ha convencido de que son lo peor, de que no valen la pena, de que nadie las quiere o los han aislado de sus familiares como si fuesen unos líderes de culto. Por ello el lenguaje es algo tan potente, tan poderoso y debemos ser cuidadosos al momento de utilizar nuestras palabras. Gran parte del encanto de Trump viene de su familia. Él fue criado en una familia de vendedores, en una familia de negociantes, y por lo tanto Trump se crió como un vendedor experto. El sujeto es capaz de decir 200 palabras por minuto cuando responde una pregunta, por ejemplo, sin siquiera haber respondido dicha pregunta. Pero lo dice con tal confianza que la gente le cree. Acá tengo un estudio. Se analizaron ciertas respuestas de él y de 220 palabras que él dijo, 172, es decir, el 78%, son palabras de solamente una sílaba. Palabras simples, palabras fáciles de entender y palabras fáciles de comunicar. En el 2016, para la elección del 2016, cuando Trump comenzó con su campaña, la principal razón por la que le fue bien fue porque él empezó a mentir. Nadie lo tomaba en cuenta, pero Trump empezó a decir que le estaba yendo bien y que los medios estaban mintiendo cuando mostraban los números. Esto hizo que las personas creyeran que de verdad le estaba yendo bien y que los medios les estaban ocultando información. Así que, como Trump repetía que le iba yendo bien, le empezó a ir bien. Es ironía pura, pero es su forma simple de hablar, es el que habla al nivel de un niño de tercer año o cuarto año de primaria, y el que sus palabras son de una sola sílaba, que logra entregar un mensaje simple a mentes simples. Y no solamente a mentes simples, hay personas muy inteligentes que han caído por él, más que nada por este lavado de cerebro que hace Trump cada vez que está hablando. Trump adicionalmente utiliza mucho el imperativo cuando habla. No habla directamente en general, sino que le da órdenes a las personas. Haz esto, mira esto, fíjate cómo estoy ganando, etc. Siempre está dando órdenes, está hablando en forma clara y se tiene una confianza impresionante. Si algún periodista le hace una pregunta a Trump, él no responde a la pregunta, él no entrega información. Lo que hace es utilizar esto como base para repetir una idea una y otra vez. Él llega a tal punto en que deforma la gramática de una oración para que una palabra importante para él quede al final de la oración. ¿Por qué? Porque Trump no está respondiendo a la pregunta y no le está hablando a la persona, le está hablando al subconsciente de los que lo escuchan. Por eso es tan convincente. ¿Han estado alguna vez con un vendedor que es capaz de venderles algo que a ustedes no les interesaba? Trump es exactamente lo mismo. Trump sabe cómo venderle algo a las personas y les ha vendido ideas todo este tiempo.
Además, como ya mencioné en la mentalidad de culto, ha logrado darle una solución a las personas que no van a encontrar en ninguna parte, y él les ha prometido una solución mágica que tampoco resultaría. Pero como las personas no se dedican a investigar lo que es economía y de dónde provienen sus problemas, le creen ciegamente, porque les está entregando la solución fácil a todos sus problemas a través de palabras simples, fáciles de entender y cargadas de emoción. Adicionalmente, Trump no se calla nunca. Cuando tenía su Twitter aún, tuiteaba horas y horas. Acá tenemos un gráfico de la cantidad de tweets que enviaba por hora, y lo que me parece interesante, la mayoría eran mentiras. Este gráfico muestra cuántas veces por día Trump ha mentido. Un promedio de 50 veces diarias. Es impresionante, pero sus seguidores lo siguen queriendo a pesar de esto. ¿Por qué? Porque Trump es capaz de decirles que lo que él mismo dijo el día anterior está sacado de contexto, no tiene sentido o simplemente es la media deformando lo que él haya dicho. Aunque tengamos un video en el cual Trump dice algo, si él dice lo opuesto, al otro día los seguidores le van a creer. Es un comportamiento triste y doloroso, pero se le puede demostrar a las personas, por ejemplo, cómo Obama dijo 18 mentiras en 4 años de presidencia. Son 18 mentiras, Obama, muy mal por ti, contra las más de 100 mentiras de Trump en sus 10 primeros meses, y las personas siguen insultando a Obama y defendiendo a Trump, a pesar de que Trump es comprobado que es un mentiroso y que su cantidad de mentiras es estratosférica. Bueno, este nuevo año me he propuesto realizar capítulos más cortos, por lo tanto el capítulo de hoy lo voy a terminar aquí. La primera parte será principalmente sobre el lenguaje, que es lo que más hablé en esta parte, y el próximo capítulo va a ser sobre otras estrategias de líder de culto que Trump ha utilizado para lograr que una gran cantidad de personas del país lo apoyen, incluso llegando al extremo de crear conspiraciones en que creen que Trump prácticamente va a salvar el mundo o va a traer el día del apocalipsis. Con esta triste imagen que vemos acá, mostrando a personas que han caído bajo este triste culto, me despido. Espero que tengan una muy buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. I believe in the Bible sign.